Vale, pues bueno, con vuestro permiso, buenos días a todas y a todos y gracias por participar en este webinar, ¿no?, sobre el marco laboral. Yo quería decir antes de nada que realmente estoy sorprendido del éxito que están teniendo los webinars que está haciendo FEDER, de la cantidad de personas y de asociaciones que están participando y bueno, del feedback que nos llega de que se están haciendo las cosas bien. Y bueno, para mí ha sido una sorpresa y creo que tenemos que profundizar en esto, ¿no? Ya sabéis que, porque habréis participado en más, que una de las decisiones que ha tomado el presidente es que siempre un miembro de la Junta Directiva os dé la bienvenida, os dé las gracias, tanto a los participantes como a las personas del equipo técnico que nos hacen el favor de hacer este webinar, y en este caso pues es lo que estoy haciendo. Soy Santiago de la Riva, soy el tesorero, también el vicepresidente de la Fundación FEDER, y para mí es un placer daros la bienvenida a las personas que estáis ahora conectadas y también a las que lleguen en poquito tiempo, porque Charo y Rocío pues, os van a dar un webinar muy interesante sobre el tema del marco laboral. Bueno, un minuto solo para deciros que aquí, como todos, ¿no?, yo también pertenezco a una asociación pequeñita y tenemos personal contratado. Estamos haciendo las funciones que debería hacer la administración y que no nos da, bien porque no tiene recursos o bien porque nos da de manera insuficiente, y eso nos obliga pues a contratar a personas, ¿no?, que son las que tienen que hacer esto. El webinar de hoy, me decía Charo antes que estuve hablando un ratito con ella, que se trata de dar unos consejos muy básicos, pero yo creo interesantes, sobre qué hay que hacer para no cometer errores a la hora de esa contratación, ¿no? Tanto lo que se refiere a riesgos laborales como al marco jurídico, en fin, planteamientos muy básicos, pero que creo que es bueno que todos estemos pues ahí un poco pendientes y no cometamos errores que después nos puedan perjudicar bien a nivel fiscal o bueno, pues incluso a otros niveles, ¿no? Así que tiene muy buena pinta. Lo dicho, muchísimas gracias por participar. Espero que se haya provecho y gracias de todo corazón a Rocío y a Charo por organizarlo y por darlo, ¿verdad? Así que cuando queráis empezar y no perdamos más tiempo ya con la introducción. Muchas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias, Santiago. Soy Charo Fernández, titulada de Recursos Humanos de la Federación. Algunos ya me conocéis. Voy a compartir la pantalla, ¿vale? Y comenzamos. Vamos a ver, un momentito. Ahora sí. En este webinar vamos a hablar de unos conceptos básicos a la hora de contratar si queremos contratar a alguna persona para que nos ayude a sacar adelante toda esta tarea que llevamos adelante en esta labor. Y bueno, las obligaciones laborales como empleador. Obligaciones legales que tenemos que cumplir tanto a nivel autonómico como estatal. Obligaciones fiscales, obligaciones laborales, obligaciones a nivel de prevención de riesgos laborales y también de convenio, que son otras tantas importantes y que a veces se nos olvida. Si hemos decidido contar con algunas personas que puedan sacar adelante ese trabajo, ¿no? Por ejemplo, a la hora de sacar adelante un proyecto, en una actividad que tenemos encomendada con un proyecto, con el ministerio, con un organismo, pues decidimos contratar, por ejemplo, a un trabajador social. Pues tenemos que, un trabajador social, un psicólogo, un educador, cualquier tipo de persona trabajadora que decidamos contratar, tenemos que tener claro una serie de obligaciones como empleadores. Entonces, para ello tenemos que comunicar la apertura de un centro de trabajo, tanto como apertura, como cierre, como de modificaciones. Tenemos que comunicar la contratación de estos trabajadores, afiliación, alta, variación de datos. Tenemos que llevar una serie de gestiones con este trabajador en cuanto a nóminas, cotizaciones a la seguridad social, implica la gestión de un calendario, las obligaciones de registro de jornada diaria, etc. Respecto al centro de trabajo, pues dependiendo
voy a quitar esto. Dependiendo de la actuación del centro, se ha de comunicar la apertura del centro de trabajo, el cierre, las modificaciones. Si la actividad nuestra la llevamos a nivel estatal, si nuestro ámbito de actuación implica un nivel estatal, habremos de comunicar esta apertura, cierre, modificaciones en el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Si nuestro ámbito de actuación es a nivel provincial, lo comunicaremos en el órgano correspondiente de la comunidad autonómica, de la comunidad autónoma donde estamos desarrollando la actividad. Eso sí, la comunicación siempre será previa o dentro de los 30 días siguientes a la apertura o modificación de la actividad. Respecto al tema laboral y de seguridad social, si decidimos contratar a personas, no olvidéis nunca que será con carácter previo al inicio de la prestación del servicio. Debemos estar inscritos siempre con carácter previo como empleadores, como empresarios o empleadores. Debemos comunicar que vamos a contratar a una persona y así ellos nos asignarán un código de cuenta de cotización y a partir de ahí podremos comunicar la contratación de trabajadores o la inscripción de trabajadores en ese código de cuenta de cotización. Si tenemos diferentes centros de trabajo, imaginaos que tenemos un centro en Madrid, otro centro en Murcia y otro centro en Cataluña, pues tendremos que tener 3 códigos de cuentas de cotización distintos, uno por cada centro de trabajo. Igualmente tendremos que comunicar a la Seguridad Social el convenio de colectivo de aplicación. Esto es una obligación desde el 5 de noviembre de 2018. Y también tendremos que comunicar si distintos trabajadores tienen aplicables distintos convenios, porque puede ocurrir que haya trabajadores que tengan que se le apliquen diferentes convenios. Entonces, desde diciembre de 2018 tenemos obligación de comunicar los convenios que son aplicables a cada trabajador. Si hubiese algún código de convenio que no se debe aplicar, también tenemos la obligación de comunicarle a la Seguridad Social que ese convenio ya no se aplica, mediante la opción de eliminación de convenio colectivo del trabajador. ¿Cómo podemos saber qué convenio aplica a mi entidad o a mi asociación? Pues me puede dar la pista la actividad económica principal, que podemos verlo en el CNAE, o bien en el sector donde me relaciono. Eso podrá ser indicativo para saber a qué convenio me puedo adherir. La afiliación de las personas trabajadoras es una obligación innata, es decir, con carácter previo al inicio de la actividad, yo debo comunicar la inscripción de ese trabajador en el régimen de la seguridad social que corresponda. Con carácter general, el régimen de la seguridad será el régimen general, en los casos de trabajadores por cuenta ajena. Si hay una variación de datos en esa persona trabajadora, pues igualmente, imaginaos que yo he contratado a esta persona por una jornada parcial y al cabo de 2 meses decido ampliarle la jornada. Debo comunicar ese cambio a la Seguridad Social mediante un documento de variación de datos. También tengo la obligación de comunicar con el trabajador y con el organismo correspondiente el contrato de trabajo. Este contrato es un documento que recoge los aspectos clave de esa relación laboral, de ese acuerdo. Entre ellos figurará la categoría del trabajador, el puesto de trabajo, la jornada que hayamos pactado, el horario, la duración. Si además hemos acordado entre las dos partes una serie de condiciones o cláusulas que nos merezca registrar y acordar por escrito, todas ellas las redactaremos y las registraremos en dicho contrato. Se celebrará siempre por escrito y se comunicará a los como máximo 10 días en los servicios públicos de empleo. Estos servicios nos entregarán un número de registro y eso es lo que va a validar el contrato. Ese documento con el número de registro es lo que nos validará el contrato
y lo que entregaremos después en los organismos financiadores, que nos va a servir en las distintas justificaciones de cara a subvenciones. Un contrato sin ese número de registro no está validado, no servirá entre las partes porque efectivamente es un documento privado que se ha celebrado entre partes, pero para su validez debe estar totalmente registrado y habilitado con ese número de registro en el SEPE. Toda modificación que se produzca entre ese acuerdo privado tiene que estar validado por las partes, evidentemente acordado, consensuado y registrado en el SEPE y bien en la Seguridad Social. El acuerdo entre los trabajadores, como el contrato, conlleva un acuerdo de remuneración que se registra en un documento que se llama la nómina. Este documento es el que se entrega mensualmente, confeccionado con una serie de conceptos salariales que se llaman complementos, que incluye salario base y otra serie de complementos, y a la vez tiene las deducciones en conceptos de seguridad social e IRPF, donde se relacionan las cantidades que va a percibir el trabajador. Su obligación de conservación es de 4 años, que tiene que mantener la entidad de cara a posibles inspecciones de trabajo y de seguridad social. La cotización respecto a estas nóminas se traslada en los boletines de cotización mensuales, los antiguos seguros TC, TC1 y TC2, que son los seguros sociales, y se considera remuneración la totalidad de las prestaciones económicas recibidas por las personas trabajadoras, sea en dinero o en especie. En la nómina ya se detalla todo lo que percibe el trabajador. Cotizable y no cotizable. En teoría todo es cotizable hasta un límite, pero se detalla todo. Y las bases de cotización. En un apartado de la nómina figuran las bases de cotización por contingencias comunes, que es para las coberturas de situaciones que deriven en caso de enfermedad común y accidente no laboral, por ejemplo, maternidad, y las bases de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales para la cobertura de estas contingencias. También aparecen las bases de cotización cuando se realizan horas extraordinarias. Y otro tipo de bases de cotización que son las de desempleo, fondo de garantía salarial y formación profesional. Por todos estos tipos de bases de cotización la entidad cotiza y se traslada a la Seguridad Social a través de los boletines de cotización que mensualmente ingresamos en la Seguridad Social. Resumiendo, hemos visto que tenemos obligaciones de centros de trabajo, obligaciones de convenio, obligaciones de seguridad social, obligaciones laborales, obligaciones fiscales, obligaciones de prevención de riesgos laborales y de seguros. Para todo este tipo de obligaciones, nuestro consejo es dejarnos asesorar por un profesional laboral y para ello lo mejor es contratar un asesor externo. También tenemos que llevar un calendario laboral. Es obligación de la entidad situar en lugar visible un calendario laboral que contenga el horario de trabajo, la distribución de los días de trabajo, los festivos, los descansos semanales entre jornadas y los días inhábiles, teniendo en cuenta la jornada máxima legal o la pactada en el convenio o bien entre las partes. Desde el Real Decreto Ley 8/2019 de 8 de marzo de medidas urgentes de protección social y lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, es obligatorio el registro diario de jornada laboral. Y esto hay que llevarlo a rajatabla. Ya no sirve fichar la jornada con una hojita. Es necesario establecer los mecanismos que de forma fehaciente registren esta jornada de trabajo. La Ley 31/95 de 8 de noviembre de prevención de riesgo, por otro lado,
nos obliga, por un lado, a adoptar un modelo de organización preventiva, a elaborar un plan de riesgos de prevención de riesgos laborales, evaluar los riesgos y planificar la prevención, a formar e informar a los trabajadores, consulta y participación de los trabajadores, a vigilar la salud de los trabajadores con los reconocimientos médicos, a coordinar las actividades empresariales, a adoptar medidas en caso de emergencia, investigar los daños para la salud cuando se producen accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, documentar las actividades preventivas, proteger a los colectivos de riesgos. Todo este conglomerado nos lo pide la prevención de riesgos laborales. La mejor solución para todo esto es externalizar estos servicios a través de las empresas de prevención, un servicio de prevención ajeno. También, por supuesto, se puede contratar un experto en prevención, internalizar el servicio, pero nuestro consejo es contratar un servicio de prevención externo. De cara a la fiscalidad, la entidad tiene la obligación de retener a los trabajadores en su nómina, en concepto de impuestos sobre la renta de las personas físicas, y esa retención que le hacen nómina ingresarla a Hacienda. Ahora bien, para calcular esa retención es obligación de la persona trabajadora comunicar a la asociación o a la entidad las circunstancias personales, y esto se hace a través del modelo 145. Al menos una vez al año o cada vez que se produzca una variación en las circunstancias personales, la persona trabajadora tiene la obligación de comunicar al empleado que sus circunstancias han variado. Si esto no sucede, el empleador va a retener la cantidad que menos gravosa le suponga, con el posible perjuicio para la persona trabajadora después en su declaración anual. Si no es así, la asociación se exime de ninguna responsabilidad. Y por último, las obligaciones de convenio. La organización tiene que cumplir todas las obligaciones que indique el convenio de aplicación. Algunos convenios incluyen suscribir un seguro de responsabilidad civil para toda la plantilla, por el importe que marque dicho texto legal. También tienen que estar atentas, por supuesto, a cualquier otra obligación que el convenio se desprenda. Y hasta aquí todas las obligaciones de reforma resumida que tenemos que cumplir cuando decidimos contratar a una persona. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, Rocío, me puedes pasar si quieres. Pues de momento no tenemos ninguna pregunta en el apartado de preguntas y respuestas. Vamos a dar unos minutitos a ver si alguien tiene alguna duda. Y si no, las dudas que os surjan, pues bueno, siempre podéis contactar con SIO Asociaciones y canalizarlas a través de ahí. Si ahora mismo en este momento nos surge, nos dejo el email. Ah, mira, nos llega una. Vale. ¿La visualizas, Charo? En el apartado de preguntas y respuestas, si le clicas, te sale la pregunta que para ti va a ser más cómodo. No, las hojas no. Ay, a ver. Respecto a cuando la persona teletrabaja, ¿cómo podemos hacer el tema de fichar? ¿Sirve con que el trabajador recoja en una hoja la jornada? Pues no. Las hojas no sirven. Hay que establecer un sistema, que hay muchos fichajes gratuitos, hay muchos sistemas que permiten el fichaje online, pero las hojas ya no se permiten. Mientras se tengan voluntarios hay que hacer algo. Voluntarios, no, mientras se tengan voluntarios, lo que hay que tener es un seguro que cubra los voluntarios.
Respecto a obligaciones de alta en seguridad social y eso no, porque no es personal laboral, pero sí hay que tener un seguro de responsabilidad civil. El fichaje de trabajadores, ¿cómo se haría si no es mediante un fichaje en papel? Pues como he dicho antes, pues hay que establecer algún dispositivo que permita un fichaje fiable, que permita la garantía de ese fichaje. En papel no es posible. Recomendar, bueno, os puedo recomendar el que tenemos nosotros de Visual Time de Robotics. Si queréis, os podemos pasar no sé, tomamos los datos. Sí, les lo facilitamos después, el nombre completo. La siguiente es, en caso de un contrato de trabajo a distancia, no teletrabajo, ¿es necesario realizar algún tipo de comunicación? Sí. Ah, que no es teletrabajo. ¿En qué caso, por ejemplo? No sé el caso, los trabajos a distancia. Sí, a ver si nos puede desarrollar un poquito más Los trabajos la situación. Claro. El trabajo a distancia, si es el acuerdo de teletrabajo, hay que formalizarlo y comunicarlo al SEPE, siempre. No sé si es el caso concreto al que se refiere. La hoja no se puede, aunque sean pocos trabajadores, tenía entendido que se podía. No, el fichaje no se permite en ningún tipo a través de hoja de papel, bajo ningún concepto. No es pregunta, pero como asociación que nos estamos planteando contratar a un trabajador social es abrumador todas las obligaciones que debemos cumplir. ¿Es fácil y asequible cumplir con todo con un único asesor laboral? Sí, no es abrumador, no es abrumador. Lo que pasa es que aquí a lo mejor ha parecido muy abrumador. Pero ¿es fácil y asequible cumplir con todo con un único asesor laboral? Sí, es fácil y asequible, por supuesto. Y además es todo, digamos, rodado. Una vez que te das de alta como empresario y tienes una persona, ya digamos, un trabajador, va todo unido. Lo único que tienes es que, pero eso te lo gestiona todo el asesor laboral. Lo único que te tienes es que decidir por la mutua o la empresa que te va a gestionar las contingencias de accidentes de trabajo, que ya puede ser la misma seguridad social. Generalmente se están decidiendo por la seguridad social. Y esto de inmediato, o sea, que va todo unido. Lo que pasa es que yo lo he desgranado, he dicho prácticamente cuáles son las obligaciones, pero no es abrumado. La siguiente es, una misma asociación puede tener dos convenios diferentes, por ejemplo, las trabajadoras que están en la oficina de despacho de trabajadores, sí. Es posible tener dos convenios, 2, 3, o sea, dependiendo de la actividad que realice los trabajadores pueden aplicarse 2, 3 convenios diferentes y es obligatorio comunicar a la Seguridad Social los convenios que cada persona se le aplican. Un trabajador que realiza trabajo desde su domicilio. ¿Se ha cortado la...? Esta es la respuesta o el matiz respecto a la pregunta anterior. El trabajo a distancia, le preguntábamos que explicara un poco a qué se refería con trabajo a distancia y la respuesta es un trabajador que realiza el trabajo desde su domicilio. Pero no entiendo bien, ¿el trabajo lo realiza desde su domicilio porque es su centro de trabajo? No lo entiendo bien. Si es el centro de trabajo su domicilio o hay una... Ah, mira, a continuación lo explica. Vamos a continuar con esta pregunta, aunque haya una pregunta en el medio y así seguimos el hilo. Sí. ¿Te sale, Charo? ¿O lo está? A ver, dice, en el caso de teletrabajo se supone que es durante un tiempo.
y que uno tiene un puesto de trabajo en oficina. En el caso de a distancia no existe ese puesto como tal, siempre el trabajo se realiza desde su casa. Nos han indicado que hay que realizar un acuerdo entre trabajadores y la duda es si ese acuerdo hay que comunicarlo. Efectivamente, el acuerdo del trabajo a distancia hay que comunicarlo y registrarlo en el SEP. Sí, es así. Hay que formalizarlo. ¿Respondida? Que nos dé lo que hay ahora la persona, si la considera respondida, y avanzamos. Nos hemos dejado preguntas atrás, creo, ¿no? Ahora no sé, arriba. Quiero saber Sí, cómo dice hacer... que ya está respondida. Vale, gracias. Creo que nos hemos dejado preguntas atrás, pero no puedo subir, Rocío. Quería saber cómo hacer un contrato con una persona que solo hace 2 horas a la semana un taller de música. Hacer un contrato a una persona que solo hace 2 horas a la semana un taller de música de octubre a junio. Pues eso tendríamos que verlo con más detenimiento. Tendríamos que ver con más detenimiento la pregunta, ver el tipo de contratos, la temporalidad. Voy a indicar el email de SIA Asociaciones para que en este caso esta pregunta que la podamos canalizar por esa vía. Lo dejo en el chat, ¿vale? Para todos. Claro, porque habría que ver también con los nuevos contratos temporales, ¿vale? En caso de no contar con sede física y contratar a un trabajador en forma de teletrabajo en su domicilio, ¿cómo se hace la apertura del centro de trabajo? La casa del trabajador, la dirección fiscal de la entidad. Contratar a un casa del trabajador. Tiene que tener una dirección. Pues tendrás que tener un centro de, o sea, hacéis un centro, o sea, la dirección fiscal, el acuerdo, no tiene, a ver, me estás preguntando la apertura del centro de trabajo. Una cosa es la apertura del centro de trabajo y otra cosa es el acuerdo de teletrabajo. La apertura del centro de trabajo es donde quieras abrir el centro de trabajo. ¿Quieres abrir el centro de trabajo en la dirección fiscal de la entidad o en la casa del trabajador? Que nos vaya matizando estas cosas y ahora seguimos contestando. Claro. Puedes abrir el centro de trabajo en la dirección fiscal de la entidad y luego formalizar el acuerdo de teletrabajo con el trabajador. Es independiente una cosa de la otra. Creo entenderlo así, la pregunta. El trabajador no tiene que ver con la entidad, ¿no? Supongo. No creo que tenga que abrirle en la casa del trabajador el centro de trabajo. Abres el centro de trabajo en la dirección fiscal de la entidad y luego realizas un acuerdo de teletrabajo y registras el acuerdo de teletrabajo en el SEPE. No sé si doy respuesta a la pregunta. A ver si ahora responde. Vale, gracias. Vale, pues entonces esto también quedaría resuelta. Muy bien. De momento no se plantean más preguntas, sino, bueno, cualquier cuestión que os surja la podéis canalizar a través del email. Y bueno, pues con esto daríamos fin al webinar. Pues muchas gracias por Gracias a vuestra todos y a asistencia. todas.